Como vimos en la anterior clase, en este caso, hemos visto el tema de la redacción de los documentos administrativos a diferentes niveles, tanto a nivel, en este caso, ciudadano, que es la documentación que uno realiza directamente, que es a través del formulario, como a nivel, en este caso, un poquito más comunal, a través del memorial, por ejemplo. Si han visto, por ejemplo, de los casos, son bastantes, en este caso de las juntas vecinales. ¿Qué pasa? Con las juntas vecinales o los diferentes conglomerados de vecinos que se organizan, ellos pueden redactar un documento administrativo que va dirigido a una autoridad y que no lo crean tiene mucho peso. Un ejemplo muy práctico de ellos, por ejemplo, un documento administrativo que se redacta, les voy a poner como un simple documento administrativo, puede terminar beneficiando a toda la comunidad. Por ejemplo, me entero que al costado de mi comunidad están realizando una planta de procesamiento de de harina. Entonces, y para esa planta, al parecer, le van a otorgar una licencia para que pueda, en este caso, obtener gas, en este caso, gas natural. Y veo que ese día es un poquito más técnico, pero se ve que nos han informado que la tubería, de autorizarla, en este caso la entidad que sería Senermin, podría beneficiar a toda la comunidad. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Nosotros hacemos esta petición para que se nos extienda, en este caso, la presente, el presente servicio que están realizando, que realizaría, y por lo tanto realizaríamos lo que se llama gestión pública, como al final los beneficios sociales, tanto para la empresa como para el ciudadano. ¿La empresa en qué se beneficiaría? En sí, que el costo o la aprobación en ese caso para su gas natural sería mucho más barato, y los ciudadanos que ellos tenían que pagar por gas, que es un costo también que al final es un poco elevado, pero que justamente la normativa está, justamente los programas sociales están para apoyar en ese caso a las personas que no tienen los recursos suficientes, y se hace en esta clase de documentos administrativos, un memorial que es muy común en las juntas vecinales, es muy común en los sindicatos, es muy común en las organizaciones vecinales. Ahora, los formularios y los formatos es muy común dentro de las municipalidades, por ejemplo. Eh, ya sea que quieran realizar un procedimiento, por ejemplo, contemplado en el TUPA, eh, o realizar en este caso determinadas peticiones. Por ejemplo, quieren realizar que les den a su negocio una licencia de funcionamiento. A través de eso ya van y rellenan el formulario y en teoría les deberían dar el documento a través, en este caso, de la entidad encargada, que sería en este caso la municipalidad, o depende de qué determinado procedimiento quiera. Por ejemplo, hay para que se les otorgue en este caso el matrimonio, es un formulario, se paga el derecho y ya espera uno el plazo. Y claro, que tiene sus peculiaridades, sus bemoles como cualquier procedimiento. Pero más que nada es eso en sí. Y en algunos ya está preestablecido, pero en otros casos tenemos que rellenarlo y ser puntuales. Por ejemplo, el procedimiento de transparencia de sola información pública. Son procedimientos administrativos en los cuales uno tiene que ser cuanto más conciso y preciso, mejor, para que justamente el funcionario te pueda dar toda la información que uno ha solicitado, y en ese caso pueda obtener toda la documentación que considere pertinente para los fines que consideran. Por ejemplo, les doy un buen ejemplo de cómo se utiliza muchas veces transparencia. En este caso estamos realizando un trabajo de investigación, ya sea porque queremos investigar para nuestra tesis, para sacar en este caso el título, el magíster, el doctorado, y justamente estamos evaluando la política pública, el impacto de una determinada entidad. Entonces, ¿cuál es la mejor medición? ¿O por dónde podríamos encontrar una mejor medición para medir esa política pública? Pues la respuesta es muy sencilla. A través de la solicitud de transparencia, un ciudadano puede obtener datos de una entidad, en este caso, con los conocimientos adecuados en términos estadísticos, puede justamente a través de esos conocimientos establecer, en este caso, los medios en los cuales va a poder comunicarse, en este caso, con la entidad, y posteriormente de comunicarse con la entidad, le podrá hacer, en este caso, los requerimientos correspondientes a la entidad. Por ejemplo, si está haciendo una tesis sobre el impacto de
impacto en este caso de la reforma educativa en el rendimiento de la prueba PISA. Toda esa información lo posee la entidad, por ejemplo, el Ministerio de Educación. Se realiza en este caso la solicitud, se pide la información, recuerden, siempre como en todas las clases se dice, claro, con servicio puntual, y en base a esa información, por ejemplo, le dan que los de acuerdo a los resultados del año 2023, 2024, 2025 han sido los siguientes. O, por ejemplo, vamos a un caso mucho más actual. ¿Cuántos de ustedes ahorita, por ejemplo, saben que está el censo a nivel nacional, 2025? Levanta la mano. Eh, a ver. Ya. Bueno, el censo de este año tiene una peculiaridad muy interesante. Va a ser el primer censo a nivel nacional que se incluya, en este caso, las preguntas específicas a los hogares que se van a censar a la cantidad de mascotas que están. Y ustedes preguntarán, ¿pero eso qué tiene que ver con en sí la documentación pública? Mucho. Les comento, el INEI, por ejemplo, dentro de los estudios presupuestarios, tiene en este caso un estudio en el ítem salud, donde sale, por ejemplo, preguntas relacionadas justamente a las enfermedades de transmisión, en este caso que pueden dar por los animales de las calles. Por ejemplo, una de las más comunes enfermedades que puede ser es la rabia. Justamente en la prevención y el análisis de esas enfermedades se logra a través justamente de una política pública. ¿Cuál es la política pública? La política de justamente a través de las nuevas leyes que se han promulgado justo estos años, tanto de las leyes en contra del maltrato animal, como las leyes en este caso, y es muy interesante su aplicación, la ley en este caso que favorece, en este caso como política, ya la esterilización propiamente dicha, puesto que uno de los grandes problemas públicos, en este caso es, por ejemplo, la gran cantidad de animalitos que están en la calle, y están, pero están sin la castración de vida. Y dirán, pero ¿eso qué tiene que ver en este caso con nuestra política pública? Bueno, tiene mucho que ver, puesto que hay una relación entre distritos que tienen mayor cantidad de procedimientos para esterilización, adopción, eh, y en este caso los servicios de recolección de basura, por ejemplo. Y ahora, y toda esa información podría, o también, por ejemplo, para los negocios. Yo quiero hacer mi local, por ejemplo, no sé si han visto el ejemplo que en Sodimac, por ejemplo, uno puede ir con su perro y lo puede poner en la carreta. ¿Por qué hacen esto? Y muchos ahora locales como donde se cocina comida, tienen un apartado inclusive especial dentro del menú, para las mascotas. ¿Por qué? Porque es una nueva tendencia en este caso, examinada a través de diferentes tesis, los negocios pet friendly, y todo eso se puede medir con información y estadísticas mucho más claras. No solo para la gente que trabaja dentro del sector público, sino también para, por ejemplo, el sector privado. Imaginemos que uno quiere poner un restaurante y nos hemos enterado que, por ejemplo, el distrito eh, justamente el distrito donde estamos poniendo el restaurante, en esa zona hay una mayor cantidad de animalitos y gente que tiene más de una mascota. Entonces, ¿qué es lo más rentable para mi negocio en ese momento a través de la información que he obtenido? Hacer un negocio donde yo no pueda tener en ese caso mascotas, o que venga la gente con sus mascotas, y puede ser en ese caso un incentivo para que vengan a mi negocio y pueda tener un mejor negocio. Como ven, toda esa información se interrelaciona. Puede ser algo tan simple como que estoy interesado en saber cuántos son le preguntan en la guía a través de transparencia, cuántos son cuánta cantidad de mascotas hay en este distrito de esta localidad. Por ejemplo, cuánta cantidad de mascotas hay a ver, por ejemplo, en Santa Clara, o cuánta cantidad de mascotas hay en Corpac. Eh, Todos esos ejemplos nos pueden hacer para que justamente ver un mejor caso para justamente poder realizar una mejor política. Este, y justamente en todo ello, nosotros podemos entender justamente cómo se van entrelazando todas las cosas. Recordemos que una de las claves para poder hacer una política efectiva y para poder tener un resultado efectivo es simplemente conocer. Al final, la información que recolectamos nos va a servir tanto para gestionar proyectos de negocio como para gestionar, en este caso, determinadas
instituciones, por ejemplo. Eh, y como les he mencionado muchas veces, sea que sea en el sector que sea, por ejemplo, ya sea el privado o sea el público, van a interrelacionarse, porque uno no puede estar sin el otro. Como les he puesto, es un ejemplo el más otro ejemplo donde tener información pública o poder acceder a la información pública me beneficia enormemente al querer poner, por ejemplo, un negocio. En ese ejemplo les puedo dar miles en sí. Pero la principal gestión para tener un documento exitoso es la claridad y ser conciso en la información. Tanto si eres funcionario público como si eres, en este caso, ciudadano, intentando acceder a información pública. Es en ese sentido que vienen, en este caso, las documentaciones. Por ejemplo, ahora llevamos quizás en este caso estamos haciendo un recuento. Entonces, nuevamente, ¿qué pasaría? Eso es un ejemplo en este caso para los formatos de las solicitudes. Ahora vamos con los memorándums y los oficios. En sí, los memorándums son para comunicaciones, más que nada de informaciones de coordinaciones, por ejemplo. El típico ejemplo que antiguamente se hacía, ahora ya no con la nueva modificatoria que hay del sistema de gestión documental SGD, el cual es, en primer lugar, se realiza justamente, por ejemplo, en el área veo que no hay determinadas, me falta una máquina para el área, porque se debe incorporar un nuevo personal. Entonces, ¿qué hago? Se hace el requerimiento de la máquina, en este caso, y se explica en este caso el área de, por ejemplo, una gerencia regional, y lo remite en este caso al área de logística. Logística remite el memorándum en este caso para que les den presupuesto a la de tesorería, y la de tesorería sí dice, sí, tenemos presupuesto, remiten otro memorándum señalando que tenemos presupuesto, y posteriormente a ello remiten otro memorándum al área determinada que tiene un presupuesto y que lo puede solicitar. Luego el área solicita y se le da, en este caso. En sí es así los procedimientos administrativos. Más que nada, recuerden que los memorándums son para coordinar y en ese caso comunicarse internamente. Asimismo hay otro documento de comunicación interna, que es más que nada el oficio. ¿El oficio cuándo se da? A ver, en primer lugar, el oficio se da cuando una entidad quiere comunicarse con otra entidad. Les pongo un ejemplo muy sencillo. La, la Fiscalía tiene la potestad de investigar y sancionar las conductas tipificadas como delitos. Hoy en día, lamentablemente por los avatares que estamos viviendo, vemos que la Fiscalía cada vez está asumiendo un papel más acusatorio sí, y es contra funcionarios, contra diversos funcionarios, en opinión personal, claro. Eh, entonces, ese rol de la Fiscalía, ¿qué hace? Que pidas información, por ejemplo, pides información al Palacio de Gobierno, al Ministerio de Transportes, al Ministerio de Economía, a diversas entidades públicas porque está realizando una investigación en el marco de la investigación fiscal, y las entidades le responden mediante oficio. Por ejemplo, vamos a ver, sí, el famoso caso que escucharon de los Rolex de la presidenta. ¿Cómo obtiene información la Fiscalía? Sí, es cierto, todo eso se originó de un reportaje. Para obtener en ese caso información, solicitas en este caso mediante un oficio a Presidencia de la República, que remite en este caso. También en ese caso se solicitó, creo que la información, y también en ese caso es SUNAT para la parte, en ese caso, de lo que correspondía a hacer las rentas. Toda esa información al final se va a poner en este caso de lado, y al final la información va a ser remitida a la entidad propiamente dicha. Y sobre esa base se va a tomar una resolución. Regularmente el oficio basa en este caso sobre lo que quieres pedir. Justamente va en determinados procesos, en este caso, tanto a nivel administrativo como a nivel, en este caso, jurisdiccional. Otro ejemplo, por ejemplo, muy clásico, es, por ejemplo, yo denuncio a la Defensoría del Pueblo que no me ha, o no, ante su salud, por ejemplo, no sé si ustedes conocen cómo funciona su salud. Normalmente cuando uno la tiene de una manera no tan amigable o no tan buena
en una entidad de salud, en este caso las CIRCAS. Toda esa queja o malestar que tiene uno que una cita médica demore como 30 días, la realiza a través de su salud. Y su salud, en este caso, remite la información correspondiente para al usuario. ¿Qué significa esto? Que su salud, uno realiza la queja, la denuncia, su salud mediante un oficio remite la denuncia al hospital, por ejemplo, el hospital Alfonso Ugarte, el hospital 2 de Mayo, u otros hospitales, remite la denuncia y sobre esa denuncia me van a comunicar y me van a dar una respuesta. Todo ese proceso se realiza mediante oficio, las comunicaciones. Y al final me van a dar una respuesta mediante una carta. Como han podido ver, son diversas modalidades de comunicarse y efectuar, en este caso, una administración pública que esté más centrada en los ciudadanos. No olvidemos siempre que al final la razón de ser del Dios Puniendi, de justamente la, la razón de ser, más que nada, de, de un Estado propiamente dicho, es justamente la realización de determinados actos, en este caso, que van hacia el bien común, hacia el fin del Estado. A lo largo de toda la historia siempre ha sido esa la razón de ser por la que nos organizamos dentro de un Estado y que el poder de los al final, dentro de nuestro sistema democrático, es el poder de los ciudadanos, se da al Estado en el marco de un proceso, en el marco de un proceso constitucional, y las autoridades ejercen ese poder en nombre de los ciudadanos. Por eso, cuando ustedes ven, por ejemplo, la Fiscalía, a nombre del Estado actúa la Fiscalía. Es en este caso que justamente se logra en esas situaciones. Es más, por ejemplo, una de las cosas más interesantes quizás de ver a los diferentes documentos administrativos es cuál es el nivel de intensidad. Si una cierta intensidad, también es con el mismo nivel de, de, ah, mismo nivel a ver, si me pueden en este caso en el chat, a ver, escribir alguna de las preguntas, alguna de los conceptos que les ha quedado más claro, a ver. ¿Qué es lo que entienden ustedes por oficio, memorando o... Sí, oficio, memorando. Creo que es mejor. A ver, les doy unos 2 minutos, a ver. ¿Qué es lo que entienden ustedes? A ver, un memorando, claro, es un documento interno donde comunican las cosas de la empresa. No. No confundamos, ojo que estamos hablando de documentos administrativos, netamente. Sí, es cierto, dentro de una empresa privada uno puede mandar un memorando. Es muy diferente tener un memorando dentro de una empresa privada que dentro de una empresa dentro del Estado. Les pongo otro ejemplo que también es muy común. Dentro de una empresa privada, lo más común es el memorando de recursos humanos, en verdad. Es una de las cosas más comunes. Memorándum porque llegaron tarde, memorándum porque hay una conducta que no debía ser, memorándum para advertir, en este caso, una situación irregular, diversos tipos de memorándum. Claro, a ver, Alexander, Oficio para Comunicación entre Entidades, Memorando de Comunicación Interna Breve, es un documento más extenso y detallado que respecta resultados de investigación con el sí. En sí es así, más que nada. O sea, es propiamente lo que, sí, más bien veo que han estado atentos a la clase y eso es muy positivo al final, porque la idea es de siempre cualquier curso en sí es que aprendan. Y sí una introducción, una recapitulación de la clase para justamente que más que nada entiendan un poquito hacia a dónde estamos y hacia dónde estamos yendo. Porque cada documento que estamos viendo va siendo cada vez más complejo.
Vimos primero el formulario, que es rellenar más que nada los datos, las solicitudes, los oficios, los memorándums, luego los informes propiamente dicho, que son documentos administrativos que por la naturaleza del documento y su complejidad, resulta que son documentos administrativos mediante los cuales la entidad propiamente dicha, no, oficio no es para órdenes. Ahí sí, un poco, no. Eh, Oficio, en este caso, estimada, es para, no para consultas ni para órdenes. Ese es el memorando. El memorando, por ejemplo, quiero hacer en este caso que uno, que consultar si tiene el presupuesto mediante memorando, el asunto consulta. Eh, Cuando quiero hacer cosas entre entidades, quizás sea el caso que se aplica. Recuerda, eh, en la administración pública es una lógica diferente a la administración privada. En el aparato privado tenemos, es más, es importante tener todas las documentaciones. También es importante la practicidad dentro del aparato privado. La lógica pública es muy sencilla. Digo, la privada es muy sencilla. Cuanto más práctico sea el proceso y cuanto mejor resultado me dé, más lo sigo aplicando. En el aparato estatal, que no es el privado, que es el estatal, es, más bien, cuanto mejor sea el proceso y mayores beneficios sociales tenga del proceso, mejor es, porque tengo un mejor control del gasto. Eh, Les voy a poner también otro ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar del control, el control que es el preventivo, el control interno? Lo realiza cada entidad, en este caso, para justamente de manera preventiva, antes de realizar una obra. Por ejemplo, si yo veo una obra y quiero ver el presupuesto y quiero ver que esté adecuadamente, hago un oficio en consulta a la Contraloría me responde. ¿Por qué hago esto? Porque luego no me va a aplicar el control simultáneo, que es cuando estoy realizando la obra, va a venir el auditor y me va a revisar en ese caso algunas cosas. Y algunas entidades tienen esa visión de que eso demora más bien la obra, en vez de que más bien evite que a la larga al final van a al final, este, a, hacer que la obra más adelante presente problemas y quizás hasta que lleguen hasta juicio o arbitraje en concreto y problemas para los funcionarios involucrados. Y es por eso que todos los procesos en el Estado son bien escalonados. Ahora, entendiendo esto y entendiendo que justamente todos los procedimientos, ahora también entendamos algo. Todo acto administrativo tiene unos requisitos de validez. Están contemplados dentro de la Ley de Procedimientos Administrativos General, la LEPAG. Pero más que nada son que sea orientado a bien público, que sea atendiendo al principio de legalidad y que observe las formas establecidas y que esté debidamente motivado. En la debida motivación es donde entramos al tema en cuestión de la presente clase. En esta clase vamos a hablar del acto administrativo, quizás, buenamente dicho, los actos administrativos ya más importantes, que son las resoluciones. Las resoluciones vienen de un proceso administrativo mucho más complejo, pueden ser apelables, pueden como todo acto administrativo, pero tienen que tener un cierto tenor. Es importante que lo sepan, puesto que, lo quieran o no, vamos a interactuar con la administración pública. Ya sea para fines tributarios, para fines, inclusive de la propia empresa. Ahora, uno si tiene una empresa y es formal, para bien o para mal va a interactuar con la SUNAFIL. Es un hecho. Y es por eso que justamente es importante entender las resoluciones, entender el contexto de las resoluciones. Entonces, vamos a pasar con el tema que nos compete el día de hoy. Una resolución administrativa es un pilar para la gestión pública. Más que nada, constituye una guía para los funcionarios, estudiantes y profesionales del sector público. Muchas veces están lo que se conoce como los famosos precedentes vinculantes.
que son precedentes y en atención al principio de predictibilidad que tiene la administración pública. ¿Qué significa eso? Que si tú me has resuelto en un caso sobre A, luego no me puedes resolver de la misma manera sobre un caso que es igualito a A de diferente manera. Les pongo un ejemplo. Si tú me has resuelto sobre un caso sobre discriminación en un local comercial, eh, o vamos a ponerlo más sencillo, si tú has resuelto que en un caso, por ejemplo, de Indecopia, resuelto en última instancia sancionar a una empresa que no me dejó ir con mi perro a comprar, pese a que no había ningún impedimento. Luego no puede venir otra resolución de copy que no me puede, que al final no multe a la empresa por hacer el mismo comportamiento de no dejarme entrar con el perro local y, y en ese caso no. O les pongo un ejemplo inclusive más actual, con la temática actual. Por ejemplo, se dejan entrar a dos personas que tienen la misma relación sexual y no lo dejan entrar. Normalmente les pones multa a eso. ¿Qué pasa si en otro lugar pasa la misma situación? No les pones multa. Entonces, ahí está el principio en este caso de que la administración pública tiene que tener un criterio de predictibilidad. ¿Para qué? Para que los administrados puedan tomar en este caso las consideraciones pertinentes. Si yo sé, por ejemplo, que la administración pública tiene unos criterios especiales para el momento de determinados actos, yo voy a adoptar las acciones pertinentes en este caso. Pero si no hay un determinado margen sobre qué va a resolver la administración pública o sobre qué va a actuar la administración pública, entonces es como si el administrado estuviera a la deriva, o como si el administrado eh, estuviera desprotegido jurídicamente, porque no sé en ese caso en qué sentido va a resolver. Y por lo tanto, esa al final, estado de indefensión que me quedaría una falta de predictibilidad, afectaría mis decisiones como ciudadano y también quitaría el factor inversión. Por ejemplo, si me piden determinados requisitos para constituir, en ese caso, para obtener la licencia de pesca, para que mi establecimiento pueda producir, en este caso, productos hidrobiólicos y realizar, por ejemplo, actividades de pesca. ¿Qué pasaría si a una empresa le otorgan la licencia para operar plantas de pesca y a mí no? Y yo hice el mismo procedimiento, igualito, pero no, la administración tuvo otro criterio. Entonces, ¿qué es lo que pasaría en sí en esos casos? Este, es un poco, no por así decirlo, curioso, pero sería el que yo entonces no invertiría netamente. ¿Por qué? ¿Para qué invertir una gran parte de dinero, capital, no solo en el equipamiento de la planta, sino en contratar personal, establecer la logística y todo? Si al final la administración pública no va a tener un criterio igualito para todos, no nos va a tratar a todos por igual. O peor en el caso, una mina. Yo hago todo el procedimiento para que me otorguen mi licencia para operar para tener en este caso la licitación pública para operar la mina, pero no me otorgan. Y ahí nacen otros problemas adyacentes que son en ese caso todavía peores para nosotros. ¿De dónde creen que nace en este caso el tema de los mineros informales? Justo de eso justamente se amparan al decir eso. ¿Por qué? Puesto que la informalidad es la consecuencia de la falta de predictibilidad. Porque como si yo el procedimiento no me vas a dar un resultado le has dado a otros, pues ¿por qué voy a hacerlo? Desincentiva al ciudadano la formalización. Asimismo, también cabe precisar que la resolución administrativa siempre debe estar correctamente motivada. Una resolución tan importante como lo es el otorgamiento de la licencia de pesca, el otorgamiento de una licencia, una denegatoria en este caso, de licencia de pesca, una denegatoria que otorga una concesión minera, una licitación. Todos esos actos deben estar debidamente motivados con una base normativa. No te pueden decir, no, eso no es, no, y no fundamentártelo. Eso no es dado en un Estado de Derecho.
toda resolución administrativa y todo acto administrativo es susceptible, todo acto que no esté debidamente motivado es nulo, en conformidad con la ley la ley 2744 y la ley 2744, si no me equivoco, en el artículo 10, que habla de las causales de nulidad. Entonces, es un pilar, como pueden ver, las resoluciones administrativas dentro de la actuación del Estado. Ahora, vamos a ver en este caso. Ahora, vamos a ver. ¿Qué es una resolución administrativa propiamente dicho? La resolución administrativa, en este caso, es un acto administrativo escrito. Ahora es un poco más debatible si es escrito, bueno, porque da todo al estar en ese caso al gobierno digital y al Open Data. Todo acto administrativo en sí es escriturado, pero transmitido de una manera a través de computadora, transmitido a través de medios digitales. Entonces, vayamos, es un acto motivado. Siempre tiene que haber una motivación. Cuando hablo de motivación es que te tienen que decir el por qué. El por qué estás haciendo esto. Y eso es aplicable para todo. Por ejemplo, una resolución administrativa puede ser también, por ejemplo, una resolución de alcaldía o una ordenanza municipal mediante el cual deciden que van a incrementar los arbitrios. Y si no hay una motivación de vida, ese incremento de los arbitrios tranquilamente puede solicitar la nulidad. Otra, por ejemplo, una resolución administrativa del SAT, mediante el cual se te deniega, se te impone una multa y se te pone que tienes que pagar. Si no está motivada debidamente, es nula y se puede ir a juicio. Y si uno más o menos conoce de derecho, o bueno, un abogado en sí la puede, por lo reformulo, un abogado lo puede en este caso anular, porque todo, o la propia autoridad, por el principio de control, en este caso, de todo acto administrativo es pasible de control, en este caso posterior. ¿Qué significa? Que no solo los ciudadanos lo van a controlar a la administración pública, sino la propia administración pública controla a mismo. ¿Y cómo? Se estarán preguntando. Ahí es donde entra la Contraloría General de la República, y controla los actos administrativos de la entidad, y controla en este caso que todas las decisiones y todas las decisiones que impliquen gasto público estén dentro del marco del principio de legalidad y estén dictadas en sí para el bien común y no para intereses particulares o actos que atiendan contra las buenas costumbres, por no decir en este caso el término, o mejor dicho, que los actos que sean en este caso actos que sean de derecho y no sean en este caso pro corrupción en sí es, más que nada. Y representa en este caso, bueno, y todo ese acto puede originar una investigación. Y asimismo, en este caso, tiene que ser por la autoridad administrativa competente. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de cómo se podría aplicar. Por ejemplo, va a haber una resolución administrativa, quizás de la Municipalidad de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima. No sé cuántos de ustedes han escuchado el tema de que el alcalde, en este caso el señor López Aliaga, va a renunciar a la alcaldía para postular a la presidencia. Bueno, el día en que deje de la alcaldía, la resolución, en este caso, que está debidamente motivada, ¿qué pasaría si una resolución, cuando él deja la alcaldía, sale con su firma? ¿Creen que es válida o no? A ver, a ver. Levanten la mano, ¿cuántos creen que si el alcalde deja su puesto y firma sale una resolución firmada por él, es válida esa resolución? A ver, ¿cuántos creen que no es válida esa resolución? Levanten la mano. La respuesta es, no es válida, porque desde el momento en que deja la alcaldía, hay una resolución que en este caso le deja sin efecto, por lo tanto, no tiene en este caso la competencia para poder firmar, y el que le tocaría sería, por eso ustedes cuando vean, siempre en este caso, en el portal, cuando un funcionario deja de ser un funcionario público, no puede dejar el cargo vacante. Tiene que siempre haber una resolución, en este caso, que ya sea de manera temporal, por ejemplo, un gerente que lo designan de manera temporal o de manera permanente, en este caso, tiene que suplir ese puesto porque si no las resoluciones administrativas que emite esa entidad
carecerán de validez puesto que no ha sido emitida por una autoridad competente. Como ustedes pueden ver, es un tema que nos atañe a todos nosotros y es importante también saberlo. Representa en este caso las decisiones formales de la administración pública sobre un asunto determinado. Iniciar petición de parte o de oficio. Por ejemplo, ¿cuándo es petición de parte? Por ejemplo, las licencias municipales, clausura, no, digo, licencias municipales, licencia de edificación, licencia de, en este caso, para operar plantas de determinados productos, ya sea hidrobiólicos, la concesión de una minera, en este caso. Todos esos actos son, en este caso, petición de parte, de oficio. ¿Cuándo vienen de oficio? Por ejemplo, cuando la entidad se ha enterado de que justamente necesita ampliar su base tributaria y por lo tanto hace un análisis exhaustivo y determina que se tiene que subir el impuesto predial en este caso, más que nada para, por ejemplo, les pongo, en base al censo se ha determinado que hay mayor cantidad de una población muy, muy pequeña de animales que están en este caso de uso doméstico y hay más población de animales que no están en uso doméstico. Y por lo tanto necesitaría más presupuesto para limpiar las decisiones animalitos. En esa parte, siempre y cuando hayan hecho ese análisis jurídico y esté debidamente motivado, valdría esa resolución. O de oficio puede ser también inclusive cuando la propia entidad se dé cuenta de que un proceso que ha hecho es nulo. Por ejemplo, les doy un ejemplo un poco más, ya más, por así decirlo, eh, más quizás un poco en el terreno del ideal. Imaginemos que en el terreno del ideal, hablo de un supuesto hipotético, que el alcalde de Lima, en este caso, en la excelente gestión de la señora Susana Villarán, se dio cuenta de que todo el tema de la reforma del transporte estaba mal encaminado y vio que las concesiones estaban, no iban a tener el resultado adecuado, sino que iba a generar inclusive mayor informalidad a través de los colectivos. Y ese alcalde de oficio revierte todo el proceso y se declaró todo lo que es nulo por tal, y aquí es razón. Todo eso que hubiera tenido, al final toda la reforma se caiga propiamente dicho, pero que se puede hacer, no que se caiga todo al final todo el planteamiento político, que es una reforma estructural, sino que se caiga en ese caso un procedimiento que puede haber terminado con consecuencias que hoy en día lo vemos, que son lamentablemente muy malas para la población, que el hecho de que una persona pierda en Lima más o menos un promedio de 2 horas en el transporte, es una situación que lamentablemente no se ha podido prever, o que grandes cantidades de personas estén dispuestas a utilizar el servicio informal de los colectivos, es también un problema. Así que una resolución de oficio puede ser para anular un procedimiento que la autoridad lo ve, no siempre hacen cambio de autoridades, que está manifiestamente malo y lo puede en este caso anular. O, por ejemplo, hablando de la municipalidad y del señor Naverán, no sé, han escuchado la noticia de que el alcalde de Lima denegó la petición, en este caso de la señora, de la exalcaldesa de Lima, para justamente su defensa legal. ¿Ustedes saben qué creen es? ¿A petición de parte o de oficio? A ver. A ver. Dan de la mano lo que creen que es a petición de parte. Lo que creen que es a petición de oficio. Ya. Eso fue a petición de oficio, justamente, que se lo solicitó. Ujú. Y fue en atención a eso que se le denegó. Pero como ustedes verán, los criterios para la denegatoria tienen que estar debidamente motivados, que no hay paso presupuestal, que no, el presente gasto no es contemplado, y son diferentes. Hasta una resolución, en este caso que, por ejemplo, voy a poner un caso también, eh, quizás reciente, pero también de igual manera. O sea, una resolución, por ejemplo, eh, mediante la cual nos remitimos, por ejemplo, este,
si hacemos una resolución, es la resolución administrativa, por ejemplo, que eh, en sí justamente una resolución que, que en sí que las autoridades que han hecho la nueva modificatoria en este caso, que van a justamente los serenazgos usar armas no letales, pero un poquito para controlar un poco la delincuencia. Si una autoridad ve que eso no debería aplicarse, pues eh, podría en este caso realizar la resolución administrativa de compra a través de esa resolución motivada. Pero teniendo como base eso. ¿Qué pasaría si antes quisieran hacerlo de oficio? No se podía, puesto que no tenían una base normativa y era justamente denegada. Por ejemplo, todo el tema de, por ejemplo, de las motos que anteriormente era un tema muy interesante porque era un tema en que fue, creo, si no me equivoco, la Municipalidad de Los Olivos quien lo implementó primero, y fue un tema en que justamente los motorizados señalaban que, que no era potestad y no tenían la autorización, la autoridad competente para brindar esa norma, y luego posteriormente el gobierno central, ya a través del decreto supremo, ya lo realizó en ese caso para justamente dando la prohibición, en ese caso, en algunos casos de dos motorizados, como propiamente dicho ya con los chalecos y todo la modificatoria. En esencia, la manifestación de voluntad expresa de la administración pública, que crea, modifica, extingue derechos y obligaciones, siendo un instrumento vital para la gestión pública. El proceso que pasa primero es un proceso de aprobación interna, pero la resolución se aprueba mediante un procedimiento operativo, o por ejemplo, si es una resolución de consejo, se aprueba mediante la mayoría del consejo que vota. Sanciones, en este caso, la resolución impone también sanciones, una multa, una sanción, por ejemplo, una multa es una FIL, contrataciones, en este caso. La resolución en este caso aprueba la contratación de un personal bajo un régimen específico, aprueba la designación de un personal, por ejemplo, para un cargo específico. Licencias, la resolución concede la licencia de funcionamiento, un establecimiento comercial, por ejemplo. Todos ellos son resoluciones administrativas que, como ven, crean, modifican, extinguen relaciones y derechos, en ese caso, eh, y hacen más que nada, y impactan dentro del mundo jurídico. En este caso, la ley 2744, eh, claro que la ley 2744, la ley de procedimiento administrativo general, más conocida como la LEPAG, o también a través del toda la ley 2744, es la columna vertebral porque que rige el procedimiento administrativo en la emisión de resoluciones, estableciendo principios y requisitos esenciales para la validez y eficacia. Cabe precisar que si bien es cierto, es la columna vertebral, también es cierto que gran parte de su contenido tiene su fundamento legal dentro de la Constitución Política del Perú. Es por eso que se dice que, por ejemplo, un cambio normativo tan grande como que la van a escuchar de seguro muchas veces, nueva constitución, nueva constitución, nueva constitución, al final generaría toda una situación en la cual tengamos un Estado en el cual esos criterios, esos modos de operación del Estado va a cambiar diametralmente, puesto que la Constitución es la norma magna que regula todas las relaciones jurídicas. Implica de tal manera, por ejemplo, que hasta las relaciones jurídicas más básicas de la sociedad, por ejemplo, el tema de adopción, el tema de matrimonio, el tema inclusive de los derechos, en ese caso de los contratos ley. Todos esos temas son regulados y no pueden ser cambios hasta, sino un cambio constitucional. Eh, Ahora, vamos a ver en ese caso ejemplos concretos. El artículo 3, más que nada, se relaciona al acto administrativo, que es toda declaración administrativa que produce efectos jurídicos sobre intereses, obligaciones o derechos. El artículo 6, en este caso, con los principios, el principio de legalidad, todo acto administrativo debe someterse expresamente a un análisis normativo, mediante el cual esté contemplado dentro de la ley específicamente. Ningún acto administrativo debe ser contrario a la ley, porque de lo contrario deviene nulidad. Motivación del acto. Posición clara y precisa de las razones del hecho y derecho que sustentan la decisión, brindando transparencia y justificación. Todo acto administrativo debe ser siempre motivado. No puede haber un acto administrativo que no esté motivado, porque de haberlo, sería un acto administrativo que conforme a derecho sería nulo. Y en este caso, al ser nulo, no poseería efectos jurídicos. Ahora,
tiene que ser de forma escrita, en este caso respetando las formalidades de cada acto al emitirse, ya sea con soporte físico o electrónico, para su constancia y rectificación. El acto administrativo tiene que tener, en este caso, los requisitos de competencia, objeto, motivación y firma y forma. La falta de alguno de esos requisitos tiene consecuencias como la nulidad. Y los recursos que pueden ser interpuestos contra determinados actos administrativos. Ahora, ¿cuál es la importancia en la gestión pública? La resolución administrativa es la herramienta clave para la formalización de decisiones y la salvaguarda de la seguridad jurídica, la transparencia y la trazabilidad de la gestión del Estado, a través, por ejemplo, de la formalización. Otorga validez jurídica a la decisión de una entidad. Se formaliza. Por ejemplo, la entidad quiere sancionar una conducta. Por ejemplo, la resolución administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio en este caso de Migración, para justamente que afectaban justamente en conjunto con el Ministerio de Trabajo, que obligaban a los empleadores a registrar a los trabajadores extranjeros que tenían bajo su nómina. Todo eso implicó una coordinación entre ambos, porque tiene que, al final, al registrarlo en el registro, eh, tienen justamente que hacer un doble, tienen que esa información en el MTC pasárselo a migraciones. Seguridad jurídica garantiza la certeza de los ciudadanos que son automotivados y escritos. En el principio de seguridad jurídica me quiero tener también, por ejemplo, un ejemplo muy claro es el contrato ley. Se ha criticado mucho el contrato ley, con justa razón en unos casos y con no tan justa razón en otros casos. Depende de quién, siempre digo, depende de, en opinión personal, depende de quién emita esa opinión. Por ejemplo, los contratos ley del tema de los recursos naturales, en este caso los gas de camisea, por ejemplo, son muy criticados. Pero también es cierto que algunos contratos ley, por ejemplo, el tema de concesiones mineras para determinadas empresas, es muy interesante, porque otorgan en este caso la seguridad jurídica adecuada para que una empresa extranjera pueda invertir en el Perú. Es por eso que justamente proyectos como el aeropuerto de Chancay, en este caso, no se hubieran podido hacer si no tuviéramos un estado jurídico que nos asegure el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por ejemplo, le pongo un ejemplo muy concreto, y justamente aprovechando el tema coyuntural, antes de entonces, en este caso, poniendo de contraposición al otro ejemplo, antes de la llegada, por ejemplo, comparación, Perú comparativo con Venezuela, Eh, antes de la llegada, en este caso, del señor Hugo Chávez al poder, Venezuela está en una situación muchísimo mejor en este caso, al menos en los 80 de lo que estaba Perú. ¿Y qué era lo principal que tenía ese Estado? El tema de la predictibilidad y la seguridad jurídica. Una de las cosas más interesantes y pintorescas, digámoslo por el estilo, cuando pasó Chávez al poder, quizás ustedes son muy jóvenes para recordarlo, era su afán por expropiar propiedad privada. Sonaba muy bonito para las cámaras y de hecho en algunos casos parecía totalmente justo. Pero ¿qué era el efecto colateral de eso? Lamentablemente cuando una empresa ve que todo su capital, toda su inversión, todo su esfuerzo, al final fue con la simple decisión unilateral del Estado ser quitado, entonces lo lógico es que no vas a invertir ahí. Todo el capital fuera se va a ir. Es justamente una garantía de la seguridad jurídica es para los ciudadanos y al mismo tiempo para las empresas que quieran invertir dentro del Perú. Es una doble garantía, tanto para los ciudadanos como para las empresas extranjeras. Recordemos, no toda inversión es mala. Un ejemplo de eso podemos ver en China. China y las empresas han ido a invertir. El problema es cómo se gestionan las inversiones. Por ejemplo, en China lo que han hecho fue algo muy pragmático. Sin me hablar mucho de presente tema. Por ejemplo, la mano de obra china era la más barata. Justamente, un montón de fábricas estadounidenses están en la región. Pero ¿qué hacían los chinos? Los chinos, justamente basándose en sus escasas leyes de propiedad intelectual, formaban a sus trabajadores ahí, con ese know-how, venían propiamente
y lo trataban de incorporar poco a poco en las empresas chinas y la sociedad china. Quizás las condiciones de trabajo eran un poco injustas, pero les sirvió para obtener ese conocimiento eh, y ese modus operandi que les ha hecho ser ahora una potencia a nivel mundial. Eh, es por eso cómo se gestiona el tema de las inversiones. No es bueno ni malo, no es cómo es empleado. El control de fiscalización facilita la supervisión de órganos de control superiores. Recuerden, en este punto es más que nada la Contraloría General de la República, que es el ente que controla y fiscaliza, en este caso, las entidades públicas del Estado. Tiene las facultades, en este caso, de acuerdo a la Ley Orgánica de Control, y en este caso, por norma constitucional, es incierto el cargo de Contralor de la República es designado mediante el Poder Ejecutivo, propuesto por el Ejecutivo y ratificado por el Legislativo, tiene un nivel de autonomía funcional y que tiene en sus decisiones también. Y es el encargado en este caso de velar por la transparencia en el gasto público y en el comportamiento correcto de los funcionarios. La transparencia promueve la publicidad de la entidad y acceso a la información pública. Es por eso que ahora ahí, y ahora con el tema del Internet y el tema de los datos es mucho más interesante, por así decirlo, el caso, porque ahora ya tienes con la política de Open Data que las propias entidades públicas publican la información de su data para que uno la pueda analizar en tiempo real en el portal de datos abiertos del Estado. La trazabilidad. Ahora todo documento es mucho más fácil de poder de encontrar la trazabilidad, puesto que ahora tenemos el sistema de gestión documental integrado, en este caso es GD, el cual nos permite una trazabilidad en tiempo real del documento, cómo fue emitido, mediante cuáles documentos, y solicitarlo mediante transparencia de manera mucho más rápida y celere. Ahora, tipos de resoluciones en el ámbito de jerarquía. Aquí viene en este caso la famosa pirámide de Kelsen. Eh, sé que muchos no están muy familiarizados porque es un concepto netamente de derecho, pero siempre hay una jerarquía normativa. Sí, es cierto, la Constitución no establece está dentro del marco constitucional y tiene su fundamento justamente en el pirámide de Kelsen y la balanza normativa. Hay resoluciones en este caso que tienen una mayor consideración sobre otras, y hay una primacía normativa. En este caso vemos en el punto, la resolución en este caso gerencial, que son los gerentes de municipalidades y gobiernos regionales, emiten, en este caso estaría dentro del rango más bajo. La resolución jefatural, que son los jefes de organismos públicos, por ejemplo, resolución jefatural de Lima o resolución jefatural de Ayacucho. Resolución en ese caso y luego viene en este caso resolución de alcaldía. Los alcaldes en los gobiernos locales, por ejemplo, emiten una resolución en este caso municipal. Este caso puede ser ya sea para una autorización, un acto administrativo muy concreto, un acto administrativo diferente. Por ejemplo, puede ser la autorización de la construcción de vías, o la autorización en este caso de un programa como, por ejemplo, los hospitales de la solidaridad, una resolución directoral, que son los directores generales o equivalentes, una resolución directoral del Ministerio de Economía, del Ministerio de Transportes. Luego viene una resolución viceministerial, los viceministros en materias específicas. Por ejemplo, el viceministro de la producción, el viceministro de Energía y Minas, y así. Y la resolución ministerial es emitida por un ministerio, por un ministro en sí. Por ejemplo, los reglamentos sectoriales. Y la resolución suprema que el presidente y el Consejo de Ministros lo emiten. Eso más que nada, por ejemplo, un ejemplo de estas resoluciones puede ser la designación de embajadores. O en este caso, los famosos decretos supremos que declaran el estado de emergencia. ¿Se acuerdan en ese tiempo en que justamente mediante decreto supremo prácticamente nadie podía salir de su casa? Y salía con mascarilla y había restricciones a la libertad de movimiento y libertad individual. Todo eso se basaba en una resolución suprema, en cual estaba basada en el peligro inminente que afectaba para la vida y la integridad de las personas, el hecho de que el COVID-19 se esparciera por la población. Este, como pueden ver,
hay tipos de resoluciones justamente y hay tipos en este caso para la finalidad de estas resoluciones. Algo muy interesante en este caso cuando uno ve las resoluciones administrativas es justamente entender para hacia dónde va. Para la resolución siempre tiene que tener un horizonte y un norte. En este caso, la resolución administrativa tiene como horizonte, en este caso, crear determinadas situaciones jurídicas o determinados actos administrativos que regulen unas determinadas conductas que el Estado quiere. Por ejemplo, la resolución suprema o el decreto supremo en este caso, que justamente solicitaba eh, la inmovilización era para el no esparcimiento del COVID-19, pero por ejemplo, una resolución de alcaldía que designe como patrimonio de la municipalidad o le otorga una medalla de honor a X persona, eh, también tiene un peso determinado. Una resolución de alcaldía, por ejemplo, la que le negó en este caso el derecho de petición del pago de la defensa de la exalcaldesa Susana Villarán, tiene un grado de incidencia tan mayor, pero es a nivel municipal también. En este caso, por ejemplo, la resolución suprema es incidencia a nivel nacional. Afectó la vida de todos los ciudadanos que estaban comprendidos dentro del territorio peruano. Más que nada por el ámbito de aplicación. Ahora, la estructura de la resolución administrativa. ¿Cuáles son los elementos en este caso? Aunque el formato puede variar ligeramente de acuerdo a la entidad, toda resolución en estructura y en esencia comparte la misma estructura que es fundamental para asegurar la validez y la claridad de la resolución. En primer lugar está el encabezado, el nombre de la entidad, tipo, número de acto, ejemplo, resolución ministerial, número 1, 2025, MTC, por ejemplo, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Vistos. Menciona los documentos que lo motivan, la decisión, informes, memorandos, solicitudes, considerando exposición de hechos relevantes, sustento legal y justificación de la medida. Los considerandos son simplemente los argumentos para ponerlo se resuelve en este caso la parte dispositiva clara y precisa con numeración de los artículos que contiene la decisión. Resuelve qué, otorgar, no otorgar, denegar, no denegar, sancionar, no sancionar, crea, modifica o regula situaciones jurídicas. La firma y refrendo de la autoridad competente, ministro, alcalde, director, jefe, valida el documento. Ahora, eso va más que nada a la parte práctica de la elaboración de una resolución. Veamos un ejemplo paso a paso, por ejemplo, de una resolución de alcaldía que aprueba una licencia de funcionamiento, más o menos ilustrando en este caso un poco cómo sería la estructura de la presente resolución. En primer lugar, tenemos esta resolución de la Municipalidad Estatal de San Isidro, la resolución de alcaldía número 123, 2025, ALC, MCI. Vistos. El expediente administrativo X sobre la solicitud presentada por la empresa Farmacia San Isidro, SAC, para obtener la licencia de funcionamiento del establecimiento ubicado en Javier Prado 1234. Paso 3. Considerando que conforme al artículo 69 de la Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde justamente a las municipalidades otorgar la licencia de funcionamiento, y que mediante informe tal, en este caso se verificó el cumplimiento de requisitos y que los requisitos son tales sin aplicación del artículo 3, 6 y 10 de la Ley 24, el administrativo de competencia y motivación y procedimiento regular. Ahora, se resuelve, en este caso, otorgar, en este caso, a la empresa, en este caso, Farmacia San Isidro, la licencia de funcionamiento del establecimiento ubicado en tal, en atención al artículo 2, y disponer que la agencia de fiscalización realice las inspecciones correspondientes y notificar la presente resolución a la empresa solicitante. Y el último paso es la firma. Acá le pongo un ejemplo un poco más ilustrativo. En este caso se ve como una aprobación, por así decirlo. Eh, uh-huh. Una aprobación, un sello de aprobación, que al final es una firma, netamente dicho. Y a través de la firma podemos tener en este caso los resultados o los no resultados adecuados. Como les he comentado, en todo este proceso, todo acto administrativo regula derechos, obligaciones, normas, y más que nada se atiende al bienestar común del ciudadano.
Recuerden que el Estado está netamente para el beneficio del ciudadano y toda resolución administrativa, al final de cuentas, va a impactar en la vida de los ciudadanos. Va a realizar un impacto de una manera, de una envergadura tal que los ciudadanos, en este caso, van a tener que modificar sus conductas, realizar determinadas acciones o determinados actos para justamente que puedan obtener, en este caso, los derechos municipales correspondientes. Eh, Cabe precisar en este caso, por ejemplo, nos ponemos en los supuestos en este caso de que somos en ese caso una sociedad en la cual se encuadran los principios, en ese caso de recogidos desde la doctrina jurisdiccional desde la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, la Constitución, en ese caso de francesa, la Constitución Norteamericana, que nos otorgan justamente determinados derechos que son derechos inalienables para todos los ciudadanos. En ese caso, si todos los ciudadanos y todas las cartas magnas nos otorgan derechos fundamentales, debemos recordar que al final quien ejecuta o quien podemos tener en este caso los derechos fundamentales es justamente el Estado. Y, y el Estado justamente nos va a ejemplificar o señalar de una manera determinada algunas situaciones. Pueden o no ser, en este caso, en alguna medida, beneficiales eh, o no tan beneficiales. Por ejemplo, unas situaciones que puede provenir del Estado. Prohibiciones para que, por ejemplo, eh, juntarse actos de discriminación. ¿Cómo así? Por ejemplo, prohibiciones para personas del mismo sexo que quieran entrar a un establecimiento público, prohibiciones para personas de una determinada etnia, por ejemplo, o prohibiciones para justamente todo el tema de las prohibiciones raciales, por ejemplo, fue un tema de que justamente es un voto administrativo, pero que regula la vida de los ciudadanos. En sí debemos tener en cuenta de que los actos administrativos siempre son, en este caso, una muestra de, de justamente eh, cómo los ciudadanos logran entender al Estado en su conjunto. Debemos entender que todo ciudadano logra entender al Estado en el conjunto determinado, en el cual logra visualizar, entender, comprender quizás algunas decisiones que adopta la administración pública que van a impactar directamente en la vida de él. Por ejemplo, una resolución que es un poco discutida fue la resolución que se le otorgó, en este caso de Ranier, en este caso ese productor que era el señor Morán, para justamente obtener que en la partida de Ranier salga el Quito como padre de sus hijos que fueron por subrogación. Eh, Al final fue todo un tema administrativo que en este caso no lo dejó inscribirlo, pero posteriormente sí se dejó mediante una rectificatoria judicial. Como ven, los actos administrativos regulan la vida de los ciudadanos en sociedad y asimismo otorgan derechos, crean situaciones jurídicas, crean necesidades y se regulan justamente en atención a las necesidades ciudadanas del momento. No siempre vamos a tener actos administrativos que a veces reflejen el sentir ciudadano, muchas veces, pero si uno tiene un acto administrativo, siempre es, y es en este caso importante tenerlo en cuenta, el Estado por naturaleza eh, es un poco cambiante, pero al mismo tiempo de ser cambiante es un ente en el cual al estar manejado por funcionarios que son netamente al final personas como nosotros, es pasible de equivocaciones. No hay ser humano que no se equivoque. Por lo tanto, todo acto administrativo, así sea dado por la autoridad que sea dado, puede ser revisado. Y siempre, como consejo siempre también, revisen el contenido de la resolución administrativa. Léanlo, para saber nomás en qué se basan. Porque sobre esa resolución administrativa, en base al principio de predictibilidad, pueden obtener quizás
¿Cuál es el criterio que adoptará la administración pública para un caso similar? Siempre está ese principio. O quizás no se haya basado netamente en un fundamento legal para hacer la resolución administrativa. Otro caso, por ejemplo, que ilustra también este tema un poco de una manera quizás más reciente, es el caso del traslado del expresidente Vizcarra. ¿Qué pasaba? Se atentó contra el principio de predictibilidad dentro de una resolución del INPE, que lo trasladaba del penal de Barbadillo al penal de Ancón. Y esto ya fue en este caso ya revertido. ¿Por qué? Porque al ser un tema netamente, si lo vemos desde un punto de vista de resoluciones administrativas, el traslado en este caso correspondía a ser como en los otros casos de otros exmandatarios. Es más, si aplicamos un criterio inclusive más difuso, podríamos decir que gente que no ha tenido quizás el mismo importancia a nivel del Estado, como por ejemplo el ex asesor presidencial, el señor Vladimir Montesinos, o la persona esta de Aymar Guzmán, estaban incluidos dentro de ahí. Entonces, por justamente la importancia que ha tenido justamente y que a otros exmandatarios se los han recluido ahí, tendrían que haber en ese caso recluido ahí por el principio de predictibilidad. Pero ¿qué pasó? Que la autoridad no aplicó ese principio, lo recluyó en otro penal, pero posteriormente se rectificó y lo remitió al penal que correspondía. Como pueden ver, no siempre las autoridades realizan las resoluciones en conformidad con el derecho que se les debería dar. Es importante entender también ese pequeño concepto de que no siempre una autoridad administrativa va a poder gestionar un proceso administrativo a veces adecuadamente. Hay factores humanos y factores que afectan justamente el desenvolvimiento para realizar la determinado acto administrativo. Así que hay que tener en cuenta en este caso. No que, recuerda, no siempre que esté emitido por una autoridad equivale a que esté bien. Todo acto administrativo siempre tiene que ser revisado, incluyendo los actos administrativos del más alto escalón. Y en este caso, estamos haciendo mediante este ejemplo, eh, José, cada sesión constituye claridad y validez del documento desde la identificación hasta la decisión final y su formalización. Ahora, vamos a ver en este caso cómo la guía puede ayudar en este caso eh, en el tema justamente de, de, en el tema justamente de la elaboración. Ahora justamente he estado hablando en muchos casos del tema de inteligencia artificial. Y es un tema que va a impactar en todos los sectores. Así como las redes sociales vinieron para impactar en todos los sectores de la sociedad, también el tema de la inteligencia artificial va a impactar en gran parte de los sectores, en este caso, a nivel académico, a nivel laboral y a nivel, en este caso, de producción de documentación administrativa. Y en vez, es como esa, es decir, y es mejor tener un darwinianismo en ese sentido, en que no es algo que se pueda detener ya, es un proceso que ya está pasando. Y la forma mejor que tenemos que hacer como nosotros como ciudadanos es irnos adaptando justamente a ese cambio que va a venir y las posibles implicancias. Pero no hay que simplemente verlo desde el punto de vista negativo, porque como ya les he explicado en anteriores clases, la IA a nivel de lo que es el aparato burocrático del Perú y las limitaciones que se tiene, va a revolucionar, si se usa correctamente, todo el ámbito de administración pública. Y quiero decir que es una herramienta que ataca el principal problema ahorita que se tiene en la administración pública, que es la sobrecarga, en este caso, de los funcionarios públicos, que se tiene alta carga, y es más que nada por los excesivos procesos burocráticos, tanto para la selección de personal como para, en este caso, la alta rotatividad de los miembros y todo eso. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar? Porque recordemos que ahí viene un tema muy interesante, la motivación. Porque si una motivación tiene que ser una adecuada aplicación legal, ¿qué me impide que luego, porque ya ha habido jurisprudencia y ya están habiendo casos de abogados que justamente cuestionan en este caso una resolución emitida por la inteligencia artificial? Es más,
hay un tema en este caso, por ejemplo, el de la IA, que es sumamente preocupante al mismo tiempo, pero al mismo tiempo es algo por las cuales uno no puede confiar en claro. Es una tecnología en desarrollo. Eh, si ustedes pueden ver, muchas veces la inteligencia artificial se puede inventar datos. Le preguntan, por ejemplo, una determinada cuestiones y le señalan las fuentes. Y ahí, en este caso, va a ver que no siempre corresponden los datos. Entonces, es un tema en este caso que se está viendo. O sea, nunca, si esto puede ir avanzando, nunca se le va a quitar el componente humano. Que en este caso, en la elaboración de las soluciones, me podrán decir ustedes, pero ¿no es el trabajo de los funcionarios realizar las soluciones? Sí, sí es el trabajo de los funcionarios realizar las soluciones, pero ahorita pero ¿cuál es el principal trabajo de los funcionarios? Servir a la comunidad. ¿Cuál es el principal problema ahorita de los funcionarios públicos? Dentro de todas las instituciones del Estado. Es, quizás con, sabría que sea con el Congreso de la República, pero eso ya en opinión personal. Eh, en estos casos es justamente la falta de personal que tienes. No tienes muchos recursos para justamente poder realizar todas las gestiones que quieres. Por ejemplo, quieres hacer una convocatoria pública, quieres hacer una obra determinada, y no tienes en este caso el capital humano, que o se va yendo o son personales que, como no se puede conseguir como por concurso público, son locadores de servicio. Están 2 o 3 años ahí. Y de la noche a la mañana cambia de gestión y se van esos locadores. Mientras los restituye el Poder Judicial, que son más o menos un proceso judicial en Perú que está tomado por un abogado más o menos competente y que sea todo bien, puede demorar entre 5 o 10 años, un proceso que ya será supremo. Eh, Estoy siendo optimista. En realidad, en sí es toda esa avalancha normativa que hace que los procedimientos administrativos demoren. Y los procesos judiciales, sobre todo en Perú, demoran. Normalmente es muy común, si ustedes van, por ejemplo, al edificio de Zamora Valdés, está dentro del centro de en Lima Centro, que justamente se vea ancianos que están ya muy, que deberían estar descansando, yendo a hablar con el juez para que les resuelva, porque tienen una demanda y hasta ahora años no sentencian. Entonces, o madres, en este caso, que son padre y madre a la vez, están hace años queriendo que se sentencie el tema de la pensión de alimentos de sus hijos y no se hace. Entonces, sobre esta base, en este caso, la administración pública peruana, especialmente la administración pública peruana, es una de las administraciones públicas tiene muchas barreras burocráticas. Este, es una administración pública en la cual gran calidad de los actos o una gran este, cuestiones que al final hacen a la administración pública perder su eficacia es justamente cuestiones netamente personales, netamente burocráticas. Por ejemplo, ¿qué es lo más probable que creen que ustedes que pase en la administración pública? ¿Que un funcionario público tome un caso y lo termine el caso? ¿O que un funcionario público, hablamos de nivel de procuraduría, tome un caso, se vaya, luego venga otro funcionario público, tome el caso con otra línea argumentativa de defensa, y luego así al final, ¿cuál es el resultado? Que te enfrentas con una línea que es constante del privado, el privado no cambia casi nunca, del parte legal, y que al final va a terminar encontrando huevos en la defensa y va al final a ganar. Prácticamente los arbitrajes con el Estado han sido una experiencia en la cual el Estado pero no le ha ido muy mal. Y no es por culpa de los árbitros, en casi, bueno, es lo que creo yo, en opinión personal. Es por culpa justamente, ¿no?, de los cambios constantes que hay en la administración pública. Así que como ustedes pueden ver, la administración pública es una administración que da muchos derechos, pero al mismo tiempo quita bastantes derechos, quita una efectividad. Asimismo, una búsqueda normativa actualizada permite identificar rápidamente los artículos legales aplicables, asegurando el cumplimiento y la fundamentación. Ahora hay portales muy buenos como Scopus,
Y portales donde uno puede encontrar toda la información que uno desea. Por ejemplo, lo pueden poner en, ya sea en Gemini, ChatGPT, o diversos portales, en este caso inteligencia artificial, dependiendo del documento que quieran redactar. Justamente una búsqueda normativa y les pueden dar la normativa adecuada. Y en este caso, precedentes, porque recuerden que la IA se alimenta muchas veces de la base de datos de web, siendo así, por ejemplo, que se puede alimentar de páginas que tienen, en ese caso, legales, o alimentarse de la información que un usuario le da. Por ejemplo, si lo constantemente esa IA que es pagada, en este caso, por ejemplo, imaginemos que es un plan que se paga mensualmente, a esa IA justamente la alimentamos constantemente y al final nos da la información que estamos buscando. Nos da otro, otro final, otro beneficio que podría darnos el uso aplicado de la IA y adecuado de el tema de la inteligencia artificial es justamente el tema de cómo este mecanismo ah, este, en nuestra calidad de vida y en mm, y en nuestro modo de ver, en este caso, la administración pública. Por ejemplo, las plantillas inteligentes, una generación de borradores con una estructura estándar, acelerando el proceso de reacción y manteniendo la uniformidad, es una excelente idea, porque al final todo documento administrativo se realiza mediante una creación de determinadas plantillas que siguen un determinado patrón y un determinado estilo de redacción que luego posteriormente, al tenerlo determinado y quizás encontrar que ese caso se aplica para esa plantilla y esa plantilla no, ya es mucho más fácil acelerar el proceso de redacción y terminación del documento para más que nada, tanto si son en este caso ustedes los que van a redactar el documento, como si son en este caso terceros que van a, a ver el documento, es bueno que sepan los plazos, porque recuerden, una de las cosas que le dije en las primeras clases es que el querer hacer rápido una resolución, el querer hacer rápido para cumplir los plazos, hace que a veces muchas resoluciones no estén debidamente motivadas y que posteriormente sean pasibles a una revisión administrativa, a un proceso administrativo, en este caso, ya sea veas un proceso administrativo sancionador, o un proceso de nulidad, una apelación, este, y al final, este, tengamos esta dualidad, en este caso, dentro de la administración pública. Y es muy importante también tener en cuenta de que las plantillas, si es cierto, pueden suplir, al final no van a suplir en este caso, porque recordemos, cada caso es diferente y cada forma de analizar el caso es diferente. Así que, es cierto, pueden acelerar el proceso, no lo pueden totalmente hacer. Y en la parte que es, creo que más interesante es revisión del estilo y la consistencia. Muchas veces lo que pasa dentro de la administración pública es que normalmente es un documento redactado por dos o tres personas. ¿Por qué les digo esto? Porque hay la persona que lo redacta y la persona que lo firma. Al final uno se le asigna el expediente a una persona, la persona lo redacta en este caso, en atención a lo que se refiere. Una vez que ya tiene, piensa que ya tiene todos los pasos, se lo pasa, en este caso, lo firma, le pasa a la persona encargada, quizás para que tenga que tener un visto bueno, y una vez con eso, el jefe se lo pasa justamente para firmar. Y quizás en ese caso el jefe dice, "Oh, ¿sabes qué? No me parece este argumento, o no me parece esta forma de escribir, lo puede hacer un poco más formal". Y es justamente acá donde pasa justamente que nuevamente se revisa y nuevamente se revierte. Entonces, en la revisión del estilo y la consistencia garantizaría que estos cambios sean cada vez menos y por lo tanto no les atraigan justamente todas esas cantidades de cambios, estructuras, reformulaciones y todo lo demás que se les aplicaría al caso en concreto. Este, y es importante también entender esto cómo se aplicaría en su profundidad, puesto que garantizaría no solo la calidad, la cohesión, sino también evitaría contradicciones y en lo considerándose la parte resolutoria.
Y más que nada, lo más importante es que sería un adecuado control de plazo y expedientes. Se disminuiría la carga, se disminuirían los plazos, se podría atender todo en los plazos correspondientes y con la debida respuesta. Sistemas que alerten sobre las fechas, la notificación y publicación, previniendo demoras y errores. Este, pero siempre recuerden, y esto también próximamente va a ir también como un tema, eh, no porque, por ejemplo, la inteligencia quizás va a ir evolucionando más y más y más el tema de la IA, pero no porque la inteligencia artificial al final se quede en ese sentido, van a ustedes simplemente a firmar un documento que esté hecho por inteligencia artificial. ¿Por qué? Y ahí viene el tema, justamente. Porque puede ser hecho por inteligencia artificial, pero puede tener un tema que justamente pueda variar. Y justamente puede hacer que ese tema en concreto no esté adecuadamente fundamentado. Porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo de un criterio muy claro. Eh, es lo que han estudiado economía entenderán un poquito más. Está en lo que normalmente está en el mejor interés de la comunidad y lo que es más eficiente económicamente. ¿Es eficiente económicamente construir un colegio en una zona urbana que tiene solo 6 personas? ¿O construir un colegio en más zonas urbanas donde tienen, digo, en una zona rural donde tienen solo 6 personas, que construir un colegio en una zona urbana donde tienes más de 200 personas? Pero ya tienes un colegio. ¿Qué es lo más eficiente desde un punto de vista pragmático económico? Obviamente construir el colegio urbano donde tienen 200 personas. Pero, ¿qué pasa? Ese lugar donde tiene 6 personas es un lugar inaccesible y que tiene población que es prácticamente que no tiene educación y prácticamente que no accede a esa educación. Entonces, ese criterio social, de impacto económico social, no lo puede en este caso determinar una inteligencia artificial, bueno, hasta ahora, y no creo que tenga ese criterio, porque es un criterio que no es un criterio económico, es un criterio netamente de qué beneficiaría a la colectividad. Eh, de todo ese tema al final va a impactar justamente, yo creo que las resoluciones administrativas, y por más que la inteligencia artificial evolucione de una manera determinada, eh, toda la evidencia, tanto empírica como sistemática, nos muestra que siempre necesitamos el componente humano. Ahora, el futuro de la resolución administrativa, es más que nada la resolución administrativa, eh, se basa en los puntos clave, recuerden, siempre tiene que tener un rigor legal y estar debidamente motivada, aporta la seguridad jurídica y la transparencia. La IA es un catalizador de la eficiencia y la modernización del Estado y es una invitación a actuar, en este caso fomentar el uso de herramientas tecnológicas para justamente optimizar nuestros tiempos y acelerar nuestros procesos, seguir fortaleciendo la seguridad jurídica y transparencia dentro de la administración pública. El Estado puede cometer errores, inclusive la inteligencia artificial hasta el momento puede cometer errores, así que siempre todo debe estar debidamente motivado y, bueno, si revisar un recurso 2, 3 veces es lo ideal. Como les digo, el futuro de la administración pública, así como el futuro de muchas otras ramas o condiciones, justamente está en manos al final de los cambios tecnológicos y los avatares. Lo que en este curso, al menos ustedes han aprendido no solo la redacción, sino en este caso, cuál es quizás el futuro que van a ver, en este caso próximamente. Es un tema muy importante porque recuerden que así trabajan en el sector privado o cualquiera de los sectores, van a estar interactuando en este caso con el tema de la administración pública. Y los sectores privados están regulados en este caso, por muchos sectores públicos. Además, ahora en nuestro estado es muy, así uno haga una actividad privada muy específica, las probabilidades de que venga una autoridad estatal son muy altas. Así que siempre en el avatar de las cosas, recordemos que no siempre es que, no es porque estoy en esto privado me voy a desentender de la administración pública, no, al final, como les he explicado anteriormente, la administración pública afecta en gran parte de nuestras vidas, hasta un tema tan importante como el matrimonio, es propiamente una resolución administrativa.
porque, o un acto administrativo, porque que te otorguen o no en este caso, o que hagan un acta de matrimonio dentro de la municipalidad, es un acto administrativo y cumples o no con los requisitos. Y al final, si dejamos que el Estado regule tanto nuestras vidas, al menos deberíamos entender cómo el Estado está haciendo las resoluciones que regulan nuestras vidas, porque cómo se manifiestan al final todos esos cambios, esas decisiones del Estado a través de resoluciones administrativas. Y las resoluciones administrativas tienen que estar motivadas, tienen que partir de un respeto irrestricto al marco normativo. Ninguna autoridad administrativa, sea quien fuese, puede pasarse la ley. La ley está por encima de todos y es igual para todos nosotros en teoría. Eh, Así venga la inteligencia artificial, así venga, sea lo que fuese, es un tema que va a primar siempre. Es un Estado de Derecho y al final vivimos en un Estado de Derecho en el cual se deben aplicar las normas. Y bueno, eso sería al final todo por el día de hoy. Agradecerles mucho su paciencia, su disposición y su buena fe al final en querer aprender este curso. Y quizás al menos haberles esparcido esa curiosidad por el sector público, cómo funciona el sector público, la administración pública, eh, y que quizás próximamente puedan eso, enfocar en ese caso en la vela investigativa. Y más que nada, bueno, muchas gracias por su atención y en verdad, gracias por su tiempo. Sé que es complicado estar en la noche capacitándose, pero más gente como ustedes es la que nos falta en el país. Sería todo. Muchísimas gracias por su atención, paciencia y esmero. Tengan una excelente semana.